Muy buenos días a todas las personas que se conectan a esta hora a nuestro Facebook Live y a toda la gente que hay en Zoom y que se ha mantenido durante todas estas semanas en nuestro seminario virtual de herramientas digitales para la difusión de contenidos culturales. Esta es una iniciativa de la corporación Déjalo Ser, que se realiza en el marco del proyecto Convite desde casa, el cual estamos cerrando el día de hoy con este seminario, con la última sesión del seminario. Este es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura en el marco de su convocatoria Comparte lo que somos, y hemos estado compartiendo con un gran amigo de la corporación y un profesional de la ciudad de Pereira que se llama César Darío Salazar. Darío, buenos días otra vez, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos todas estas semanas. Víctor, buenos días. Muchísimas gracias a ti por esta invitación. Vamos a dar inicio entonces. Muy buenos días para todos los que nos están acompañando, los que nos siguen acompañando acá en este espacio de Zoom, que han estado muy juiciositos durante estas 6 semanas en que hemos tenido de encuentros. Llegamos a nuestro encuentro final en nuestro seminario de herramientas digitales para la difusión de contenidos culturales. Hemos estado trabajando durante este mesecito largo. Hemos estado hablando muchísimas cosas, ¿no? Hemos estado trabajando en muchísimos elementos, algunos tal vez muy, perdón, conocidos por ustedes, otros tal vez no tanto, que fueron un tanto novedosos para ustedes, y otros que tal vez conocíamos, pero que no sabíamos cuáles eran sus potencialidades. Bien, el día de hoy quiero que hagamos como vamos a trabajar un poco sobre tratar de enfatizar un poco en unas ideas que hemos estado dejando por ahí en el camino, que hemos trabajado durante estas semanas y que son supremamente importantes para que las tengamos muy presentes. Vamos a recapitular algunos de los elementos que hemos trabajado, también algunas cosas que me han solicitado hace un par de semanas. Algunos compañeros vía el grupo de Facebook interno, vía correo, me hicieron como algunas solicitudes muy puntuales, que lo que dicen es como recapitularlas, recuperarlas y tenerlas No como entiendo listas por qué no me deja para entrar darles desde el correo. su micrófono para ahí encendido. Les agradecemos, por favor, si nos pueden revisar que no se nos enciendan los micrófonos. Perdón. Gracias, muy amables, no pasa nada, siempre nos suele suceder esas cositas, pero no pasa nada. Entonces, como les decía, vamos a recapitular un poquito y vamos a retomar algunos elementos que me solicitaron algunos de ustedes durante un par de semanas antes, que me decían, bueno, me gustaría mucho como que pudiéramos retomar este tema o tocar un poquito más acerca de este tema que nos parece que es muy importante y que tal vez podríamos reorientar nuevamente. Bien, nosotros hemos estado trabajando muy juiciosos, tratando de entender un poco eso de los contenidos digitales culturales, ¿no? Porque una idea que hemos enfatizado mucho y que para quienes han estado por acá muy juiciosos, tal vez recuerden cuando hace 15 días tuvimos esa gran invitada que nos decía a nosotros y nos enfatizaba mucho acerca de cómo diferenciar un poco eso que nosotros reconocemos como el contenido cultural y como el contenido normal, digámoslo, si es que pudiese dársele un nombre a eso. Bien, entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en este seminario, uno de los elementos en los que más enfatizaba yo era, vamos a tratar de entender un poco que difundir un contenido cultural o hablar de un contenido cultural puede ser o puede no ser en cierta medida hablar de otra difusión de otro tipo de contenido, bien sea un contenido bien sea un producto o bien sea un servicio que yo estoy ofertando. Difundir no es lo mismo que vender. Bien, claro que nosotros tomamos la difusión de los contenidos para también tratar de buscar una venta en algunos casos, porque pues muchos de nosotros, como ya lo hemos hablado también en otras ocasiones, pues nos dedicamos al arte y nos dedicamos a la cultura también de una forma
monetaria, ¿cierto? Es nuestro trabajo, es nuestra labor y la venta de nuestro producto, la venta de nuestro servicio, también se trata de eso, de ofertar lo que yo produzco artística o culturalmente, ¿cierto? En esa medida, entonces, nosotros debemos tener muy presente, debemos tener muy en cuenta cuál es el contenido realmente que quiero ofertar, que quiero difundir, perdón, difundir y realmente si lo que quiero es ofertarlo o quiero venderlo. Esto es un concepto un tanto mercantil, viene más dado desde el marketing digital, pero que se aplica ampliamente para nosotros y para el trabajo que nosotros queremos desarrollar. Entonces, nosotros empezamos a trabajar muy fuerte sobre la idea de, bueno, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Realmente, ¿qué es lo que producimos nosotros? Porque cuando nosotros tenemos muy claro lo que producimos, en esa medida tendremos muy claro, primero, a quién queremos llegar, cómo queremos llegar y para qué queremos llegar a ellos. Bien, quiero vender una idea o quiero expandir una idea. Porque las dos cosas son totalmente válidas y las herramientas que nosotros hemos trabajado y hemos aprendido acá y las ideas que hemos desarrollado me sirven para esas dos cosas. Quiero vender una idea o quiero difundir simplemente esa idea, ¿cierto? En esa medida, entonces nosotros cuando sepamos bien eso, entonces sabremos de qué manera vamos a utilizar las redes sociales o las herramientas digitales para poder lograr llegar a ese cometido que quiero. Bien, eh, para eso nosotros hablábamos, por acá quiero compartirles, voy a compartir por acá pantalla. Oh, acá esta pantalla. Que es un elemento muy, muy importante y que fue uno de los elementos que me habían solicitado y hablaba yo con alguien por correo electrónico. Uno de los asistentes al seminario hablaba por correo electrónico y me decía, es que eso del diagnóstico, específicamente nosotros, ¿para qué tenemos que hacer un diagnóstico cuando nosotros estamos trabajando en redes sociales o estamos decidiendo cuál es la mejor herramienta para trabajar? Que era uno de los temas que quería retomar con ustedes. La importancia del diagnóstico propio de mi organización, de mi corporación, de mi entidad, de mi grupo de danza, de mi grupo de teatro, de mi producto, de mi servicio, de mi oferta cultural. La oferta cultural. Esta palabra es muy importante porque yo tengo que diagnosticar específicamente lo que estamos haciendo nosotros al interior para, como les decía hace un momento, saber cuál es la mejor forma de hacerlo y para qué hacerlo. En esa medida, entonces, nosotros tendremos que hacernos unas preguntas que nos permitan a nosotros saber qué es lo que internamente nosotros hacemos para saber cómo es que funcionamos. En esa medida, entonces, nos preguntamos, ¿qué hacemos nosotros y cómo lo hemos hecho hasta el momento? Bien. Cuando nosotros estamos hablando de nuestro diagnóstico, es un diagnóstico que estamos tratando de llevar hacia la red, hacia Internet, hacia la difusión digital, porque lo que estamos tratando en este momento es de, es de entender cómo meternos dentro de este mundo. Bien. Durante las últimas semanas, quiero compartirles esto como manera anecdótica un poco. He estado trabajando en un proyecto cultural muy interesante que se desarrolla acá en la ciudad de Pereira con unos amigos que se llama Charlando con los Duraznos. Es un proyecto que idearon ellos muy interesante en el que cada 8 días hacen una especie de entrevista, charla, conversación con un director de teatro importante del país. Se ha tenido hasta el momento, se ha dialogado con una maestra de un grupo de teatro de Tunja, con la directora de La Candelaria, la señora Patricia Ariza, el Teatro La Candelaria, que es por mucho uno de los teatros más importantes y grupos de teatro más importantes del país. Y se ha hablado, la última charla se hizo con el maestro Cristóbal Peláez, director del Teatro Matacandelas de la ciudad de Medellín, un grupo de teatro muy importante, y se ha hecho una charla muy informal, realmente. Esas charlas que se han transmitido por redes siempre parten de la pregunta de cómo ha sido
cómo ha sido como el cambio y cómo ha sido como la evolución o cómo ha sido ese trasladarse al mundo de la virtualidad para un grupo, para grupos de teatro, sobre todo para grupos de teatro. No sé si acá hayan grupos de teatro, grupos de danza, grupos que necesiten, digamos, del espacio físico para desarrollar su producción. Ha sido muy interesante escuchar estas charlas y por eso quería compartirlas con ustedes, esta pequeña como anécdota, y es porque las 3 charlas que se ha tenido hasta el momento, todos han enfatizado como en la misma idea y han partido de la misma idea. Y han dicho cosas como, Ya. nos tocó al interior del grupo, ¿tenemos un micrófono por ahí abierto? Ya, gracias. Nos han dicho los maestros de los grupos de teatro lo mismo, y es que nos tocó al interior de nuestros grupos de teatro hacer un diagnóstico interno de cómo es que veníamos haciendo las cosas y cómo es que tendríamos que empezar a hacerlas ahorita para poder nosotros llevar esto que hacemos, que para nosotros era de una forma presencial, pues por Dios, el teatro necesita del espectador verlo ahí, ¿cierto? Y tratar de entender cuáles eran las mejores herramientas de nosotros para poder llevar esto a las pantallas, sin que se convirtiera o en un producto audiovisual o en una película o en un cortometraje, porque ahí también estaba la lucha. Entonces grabemos la obra de teatro, la llevamos a las redes y la difundimos por redes. Pero entonces, ¿qué hicimos con nuestra obra de teatro? La volvimos una película, entonces ahora resulta que ya no tengo mi obra de teatro, sino tengo es una película de mi obra de teatro. Entender eso, entender esa parte que parece tan sencilla, pero realmente es muy compleja, es lo que ha ayudado a que muchos grupos artísticos puedan llevar su producción a las redes sociales y a la virtualidad, ¿cierto? Entonces, los maestros nos hablaban y nos decían el diagnóstico interno que tuvimos que hacer. Nos hicimos unos diagnósticos al interior de nuestra organización. Yo escuchaba estas charlas y decía, ve, voy a compartir estas cosas con mis compañeros del seminario, porque de eso es que nosotros estamos hablando, de ese diagnóstico, de qué es lo que está sucediendo, de cómo se deben suceder ahorita las cosas. Bien, ya muchos teatros han abierto en algunas ciudades. En Bogotá ya algunos teatros han vuelto a abrir, esto de los protocolos de bioseguridad y no sé qué, pero ya la gente está volviendo como a congregarse en estos espacios artísticos. Sin embargo, no se ha podido abandonar esta parte digital. ¿Por qué? Porque no sabemos primero si volveremos a algún día tal vez a un aislamiento, depende de que vaya, siga sucediendo a nivel de salud, o porque se logró entender que aprovechando estas potencialidades de las redes sociales y de las redes digitales y de la virtualidad, se podía expandir muchísimo más y se podía trabajar en otras formas, ¿sí? Pero para eso tendremos nosotros primero que entender entonces cómo es que estamos funcionando, cómo funcionan las redes digitales, y ahí entonces venir a hacer la mezcla, venir a hacer esa amalgama que tendremos que hacer nosotros para irnos para las redes. Hay una idea en la que yo les he enfatizado a ustedes enormemente durante estas charlas y estos encuentros, es perderle el miedo, sobre todo a la virtualidad, y entender que sus potencialidades son grandes, maravillosas. Bien, entonces nosotros estamos hablando de nuestro diagnóstico y diciendo, ¿qué hacemos nosotros internamente? ¿A qué es lo que nosotros nos dedicamos? Nosotros bailamos o vendemos danza. Nosotros somos formadores de teatro o vendemos teatro o hacemos obras de teatro. Nosotros somos músicos, producimos música, vendemos música o simplemente cantamos. Esa idea, que vuelvo y digo, podría parecer muy sencilla, pero realmente no lo es tanto, es vital para nosotros poder entender entonces de qué manera queremos llegar acá. Porque si simplemente somos teatreros o actores de teatro, o somos una compañía teatral que simplemente lo que quiere es montar obras, pues entonces compartámoslas. Pero queremos vender un espectáculo, queremos vender una boleta, queremos vender un producto, queremos que asistan a un lugar, queremos que nos vean a través de las redes, ya sería otra forma entonces en la que tendríamos nosotros que estar produciendo nuestro contenido. Bien, entonces eso parte del diagnóstico. De ahí la importancia, y por esto quería retomar este tema que ya habíamos abordado en algún momento, pero que me parecía importante retomarla hoy, que quiero retomar las ideas más importantes, porque también fue como una solicitud que me hicieron algunos de ustedes durante la semana anterior.
Y en ese diagnóstico, entonces, teníamos estas preguntas base, que simplemente son la base, que nos decían y nos ayudaban a nosotros a entender internamente nuestro proceso. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo hemos hecho hasta el momento? Y ahora, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Seguimos montando obras o empezamos a grabarlas o seguimos bailando o empezamos a jugar a estos espacios? Y entonces, como ya estamos acá, pues hagamos que deje de ser funcional ese espacio, ¿cierto? Entonces, aquí también hablábamos de una pregunta supremamente importante y es para quiénes, perdón, para quiénes lo hacemos, porque el conocer nuestro público es lo que nos va a permitir generar nuestra comunidad. Y ya volveremos a hablar de eso, de la comunidad, ese elemento tan importante del cual nosotros hemos estado hablando durante estas semanas, crear comunidad. ¿Para quiénes estamos nosotros haciendo eso? Otra pregunta para estamos en el mundo digital, ¿de qué manera nos interesa estar? ¿Por qué estamos en el mundo digital o por qué no estamos en el mundo digital? Si yo hago producción de contenido cultural, si yo me dedico al arte, me dedico a la cultura, ¿por qué no estoy en el mundo digital? Si es que todavía no lo estoy. Si sí estoy en el mundo digital, ¿de qué manera lo estoy haciendo? ¿Sí? Y en esa medida, ¿qué competencias digitales tengo yo? ¿Tiene nuestro equipo de trabajo? ¿O podríamos contratar a alguien para que haga el manejo de nuestro contenido digital? Son preguntas que tenemos que tener nosotros muy claras. Nosotros decimos, no, yo creo tener unas competencias digitales básicas que me pueden ser muy funcionales. Bueno, voy a ponerlas a funcionar entonces en pro de mi grupo, de mi organización, de mi entidad y de mi producto, del servicio, de mi arte, de lo que yo estoy produciendo con mis contenidos culturales. Bien, y creo que esta última pregunta se resolvió, esta pregunta que nos hicimos en la primera semana, y es, ¿estamos dispuestos a formarnos? Obviamente estamos dispuestos a formarnos porque ya están ustedes acá, han estado muy juiciosos durante 6 semanas compartiendo con nosotros acá este espacio, escuchándome aquí tirar un poquito de carreta con ustedes, y estoy seguro que mucho de eso les ha servido a ustedes como formación. Entonces esa pregunta pues ya la resolvimos. ¿Estamos dispuestos a formarnos? Claro que estamos dispuestos. Estoy totalmente seguro que muchos de ustedes, a diferencia de cómo empezamos en la primera semana, ya entienden un poco más de este universo o por lo menos quedaron un poquito más tocados con este universo de las redes sociales y del mundo digital y ya estamos dispuestos a adentrarnos un poco más en eso, ¿sí? Este era uno de los elementos entonces que quería retomar nuevamente con ustedes para que denotemos y para que podamos ver esa maravillosa importancia que tiene entender quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, para quiénes, y de esa manera poder entrar al mundo digital y de esa manera poder empezar a difundir ese contenido cultural que yo como organización o como individuo produzco. Bien, voy a aprovechar de una vez y recordarles cuál era la primera meta. La primera meta que nosotros habíamos propuesto, nos habíamos propuesto en un primer momento, y era entender eso que les decía ahorita al principio del encuentro, que les decía, bueno, yo vendo zapatos, vendo camisas, o vendo música, o hago música. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Se debe entender de manera diferente? Y claro que se debe entender. Recuerden, para los que estuvieron y para los que no estuvieron en nuestra charla anterior, que tuvimos esa gran invitada, Lisette, experta en marketing digital y en redes sociales, que nos decía, entendamos muy bien ese concepto de lo que es cultura y lo que es el contenido cultural y lo que es otro tipo de contenidos, bien sea de productos o de servicios. Porque la cultura no se debe vender y no se puede vender de la misma manera en la que lo hacemos con un producto o un servicio. Bien, podríamos en cierta medida hacerlo, pero nosotros teníamos una primera meta. Y esa primera meta era construir relaciones duraderas con público a través de información y de datos. ¿Qué quiere decir esto? Generar nuestra comunidad. Esa palabra en la que tanto les he insistido yo a ustedes durante estas semanas, y es, dejemos el sentido mercantil a un ladito inicialmente y vamos a tener un sentido de organización y de estructuración primero para generar una comunidad y que cuando ya la comunidad esté generada, entonces yo ya pueda empezar a difundir tal vez en un sentido un poco más mercantil, digámoslo,
mi producción. Entonces, como nos lo plantea esta máxima que tengo acá como primera meta, que esto es un concepto teórico realmente, nos dice que nosotros tenemos que entender que los objetivos culturales lo que buscan inicialmente debe ser invitar a un gran número o al mayor número de personas a que contacten con la obra del artista y no tener un sentido económico, por lo menos no inicial, ¿sí? Por lo menos no inicial. Ya vendrá después. Lo que necesitamos es que la gente conozca la obra, conozca al artista, conozca al grupo, conozca de qué se trata, que le respondamos todas esas preguntas que veíamos ahorita de nuestro diagnóstico interno. ¿Quiénes somos nosotros como organización? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como organización? Relaciónese con nosotros, venga, trabaje, conózcanos, sepa quiénes somos, qué hacemos. En esa medida, entonces, vamos a crear nuestra primera estrategia. Recuerden que esto del mundo digital se trata de estrategia, de generar estrategias, de abrir estrategias. Y en esa medida, entonces, empezar a construir una relación duradera con el público, porque ya estamos hablando del público, del usuario, a través de esa información que yo les transmito. Bien, recuerden cuando hablábamos también de los públicos, que ya no es el público que tal vez me veía a mí en el teatro o en el espacio artístico donde yo produzco, sino que ahora me ve a través de estas redes. Y cuando me ve a través de estas redes, él se está convirtiendo en un usuario, un usuario. Ese público, el que me iba a ver a mí, pagaba mi boleta para ver mi espectáculo, ahora se convierte en un usuario. Y ese usuario, ante todo, es un consumidor, ¿sí? Otro concepto que es más tomado desde el marketing, desde la administración y desde el marketing digital, pero que nosotros debemos entender y debemos apropiar también para nosotros. El público, ese que iba y pagaba mi boleta y me daba el aplauso, salía feliz del teatro viéndome, o al que yo accedo, bien, ahora es un usuario, porque ahora tengo que llegar a él como usuario, porque es a través de estas redes digitales y de este mare magno digital de la virtualidad que yo le estoy llegando, ¿cierto? Entonces ahora él es un usuario y como usuario es un consumidor, consume. Como consumidor, pues yo tengo que hacerle una oferta, que yo consumo aquello que me gusta, aquello que quiero, aquello que me interesa, y en esa medida entonces debo hacerle una oferta. Ahora entonces la pregunta es, ¿cómo hacerla? Y para eso nosotros estuvimos trabajando entonces en redes sociales inicialmente, redes digitales. Esas redes, recuerden cuando dábamos ese concepto de red y hablábamos de esa comunidad que se conecta, ¿sí? Que se conecta a través de un espacio digital para un intercambio. Y eso es importantísimo, el intercambio. Entonces, hemos mantenido el trabajo nosotros durante estas semanas en unas redes específicas, redes sociales específicas, ¿no? Hablamos de Facebook y hablamos de Instagram, ¿sí? Como las dos redes más grandes, las dos redes sociales más grandes que existen y por ende como las más importantes y las de mayor utilidad realmente. Cada una con sus particularidades diferentes, pero que sumadas y unidas todas esas particularidades a mi producto podían serme de muchísima utilidad. Una red social, las redes sociales que simplemente fueron creadas para el intercambio de información, pero que con el tiempo se fueron convirtiendo en ese monstruo tan grande que conocemos ahorita como Facebook, que nos permite estar interconectados con absolutamente todo el mundo y enterarnos de absolutamente todo lo que pueda estar ocurriendo y que pasa de ser simplemente esa red de intercambio a volverse esa red de información tan grande y que empezamos a encontrarle nosotros unas potencialidades de difusión y de venta muy interesantes. Al punto de que Facebook compra Instagram, por ejemplo, compra WhatsApp, por ejemplo, se va volviendo más grande y empieza a ofertarse para las empresas, porque hay categorías dentro de la red social de Facebook que me permite ser empresarial, no ser simplemente una persona, sino ser una empresa dentro de la red, ¿sí? Eso ya también lo habíamos trabajado cuando vimos cómo crear unos perfiles, distinguir un perfil personal de un perfil empresarial, de una página o de un grupo, o cómo en Instagram se puede tener un perfil personal, simplemente para mi vida personal, compartir mis cosas, o puedo tener un perfil empresarial para que sea mi empresa la que se divulgue.
hablábamos de unos datos supremamente importantes a nivel de empresa dentro de Instagram, por ejemplo. Recordemos un dato que es muy interesante, y es que, por ejemplo, el 83% de las personas que ingresan, que han ingresado a Instagram, han encontrado un producto que estaban buscando. Es decir, han entrado, disculpen, de 100 personas que ingresan a Instagram, 83 han encontrado un producto que estaban buscando. Y eso es grandísimo, eso es maravilloso, porque entonces se nos está diciendo que a nivel empresarial esa red social funciona perfectamente. Ahora, ¿cómo llegamos a ella? La estrategia. ¿Sí? Recuerdan que hablábamos mucho sobre la estrategia, y en esto de la estrategia quiero dejar de compartirles por acá porque quiero compartirles nuevamente un documento que les dejé. No sé si recuerdan. A ver, por acá voy a compartir, denme un segundito, estoy acá compartiéndoles pantalla nuevamente. Esta es la pantalla que quiero compartirles acá. Me habían solicitado el otro día, alguien me decía que no había entendido muy bien este planeador, un ejemplo simplemente de planeación para el diseño de campañas o para el diseño de estrategias en redes sociales. Este documento que están ustedes viendo en este momento, compañeros, es un documento que les dejé publicado en el grupo de Facebook, el grupo privado de Facebook que teníamos. Y que lo tienen ahí. Si alguien no ha accedido a él o le interesa tenerlo, nos escribe por favor y lo buscamos o lo enviamos, bien sea por un correo o lo vuelvo a publicar en el grupo, que es un grupo que quiero dejar abierto ahí un tiempo para que sigamos como haciéndonos preguntas y compartiendo información por ahí. Este planeador, que no es más que un ejemplo, porque cada quien puede tener su planeador como bien le parezca, como le funcione mejor, tiene unos ítems que pueden ser muy importantes, muy interesantes a la hora de planear la estrategia. Recuerden, y estoy hablando simplemente de un archivito de Excel, con el manejo básico de las herramientas de Excel, no necesitamos como grandes conocimientos en esto, pero lo más importante es que entendamos que para podernos ir a las redes sociales y para irnos al mundo de las redes digitales, lo que necesitamos es la estrategia, diseñar la estrategia. No nos podemos aventar, y espero que esa haya sido una de las ideas que más clarita nos haya quedado de todo este trasegar en el seminario, y es que lo más importante no es lanzarnos a las redes sociales y lanzarnos al mundo digital simplemente compartiendo por compartir, porque simplemente subir una foto y dejarla ahí tirada, compartir un enlace y dejarlo ahí, escribir un estado y dejarlo simplemente ahí, tiene que ir mucho más allá y tiene que formar parte de una preparación. En un momento les voy a compartir un poco lo que es, cómo este planeador yo lo he llevado en unas páginas que administro, cómo lo he llevado a la realidad de las redes y qué resultados me han ofrecido. En un momento, que es con el tema que quiero cerrarles, vamos a hablar un poco de los anuncios que se pueden hacer a través de redes y cómo puedo revisar esos anuncios para mirar que esto que estoy acá planeando realmente me funcione y sea funcional para mi campaña. Cuando hablamos de campaña, nosotros tenemos que plantearnos primero unos cronogramas y establecernos unas fechas. Entonces, para eso este planeador es vital, es supremamente importante, porque yo tengo que decir, bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer? Vamos a vender, vamos a ofertar, vamos a generar comunidad primero. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los objetivos? ¿Qué es lo que quiero? Que me conozcan primero que conozcan lo que yo hago y después sí, que vendan.
O lo que quiero es generar una gran comunidad alrededor de una idea. Quiero compartir lo que yo hago y me quiero unir con otras organizaciones que hacen lo que yo hago e intercambiar información para presentarnos proyectos, participar de convocatorias. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Como hicimos ese diagnóstico, entonces planeemos la estrategia y para eso diseñemos la campaña. Empecemos por darle una fecha a esto. Pongámonos unas fechas semanales o mensuales. Siempre se recomienda mucho que el trabajo sea semanal, que se planee por semanas. Entonces, digamos, ¿en qué hora, en qué fecha voy a programar? ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es la hora para publicar? ¿Cuál es la mejor hora para publicar? Y esas horas tienen que ser el resultado inicialmente de publicar cualquier día, cualquier hora, pero después de ir haciendo un seguimiento para ver cuáles son las mejores horas y las mejores fechas, los mejores días para publicación, porque hay unos días. Recuerdan que les había hablado en algún momento que los mejores días, en general, en términos muy generales, los mejores días de publicación, domingos en la noche, lunes en la mañana y miércoles en la noche. A nivel general, es los días en que las redes sociales tienen más tráfico. Se difunde más información, se comparte y se visualiza más información. Pero cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro producto, nuestra organización o nuestro contenido, tendremos horas y fechas diferentes para eso. ¿Cuál es la herramienta que voy a utilizar? Voy a trabajar en Instagram o yo digo voy a trabajar en Facebook. Realmente acá, para mí la mejor hora son las 2 de la tarde, porque después de revisar mis estadísticas, eso fue. Bien, ¿qué asunto voy a poner? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el post? ¿Qué es lo que voy a postear? Una anotación que tenga que hacer acerca de eso. Por ejemplo, voy a recordar que debo etiquetar a, no sé, a la alcaldía. Recordar que debo en esta publicación etiquetar a la alcaldía, porque resulta que es que estoy trabajando en un proyecto con la alcaldía y después cuando vengan a hacer mi auditoría van a revisar si realmente los estuve etiquetando a ellos o no en mis publicaciones. Les estoy hablando, si alguno de ustedes ha trabajado con proyectos de alcaldías o del Ministerio de Cultura y eso, saben que estas cosas en auditoría son muy importantes. Y acá diré si estuvo hecho o no, si se cumplió o no se cumplió. Bien, esto es simplemente como el planeador general, porque entonces después nos vamos a ir al contenido. Bien, ese contenido que también, compañeros, documento que estamos viendo en este momento es el mismo documento que les dejé a ustedes. Están mirando exactamente el mismo, que se los dejé con unos ejemplos. Quise dejarles estos simplemente ejemplos para que ustedes miraran hasta dónde podrían servirles realmente esto. Entonces, como yo ya tenía unas fechas establecidas, entonces esto lo tomé de una campaña. Para los que no recuerdan, de la organización, trabajo con una organización teatral y nosotros lo que hacemos es como giras y hacemos temporadas por temporadas, ¿no? Entonces, esto fue el planeador para que este planeador realmente nos lo ayudó a construir, nos lo construyó realmente la compañera Lisette, con la que estuvimos hablando hace 15 días, ella fue la creadora como de esta campaña, que fue muy funcional realmente. Y en esta campaña, entonces, también nosotros teníamos acá, como ya tenemos entonces la fecha, establecemos la hora y decimos qué es lo que vamos a hacer. Ah, bueno, acá vamos a publicar el afiche oficial y aquí vamos a crear una portada de Facebook. Se da la descripción, qué es lo que debe incluir ese afiche. Se hace una sugerencia para la imagen que se debe usar y cómo se debe usar. Y de una vez se pone el copy o el posteo. Es decir, exactamente esa publicación lo que va a llevar, ¿sí? Lo que va a llevar, la forma en la que va a llevarlo. Para que cuando yo estoy trabajando, lo único que tenga que hacer sea venir hasta acá, copiar exactamente esto, irme a mi red social, esto se hizo para Facebook, y simplemente publicarlo, copiarlo y pegarlo. Bien. Y también de una vez determinar los hashtags. Me hacía una pregunta, me dejaron una preguntita por ahí el otro día. La vi un poco tarde, me disculpan. Me la dejaron por ahí por un mensaje interno del Facebook, que alguien me decía que cuál era como el número recomendable de hashtags para utilizar en una publicación, porque a veces veía que unas
publicaciones tenían uno o dos, pero que también le molestaba. Por ejemplo, la persona que me lo preguntó me decía que le molestaba como usuario que muchas veces, perdón, que muchas veces veía publicaciones que tenían muchos hashtags, 30, 40, que a veces ni alcanzaba a leer bien lo que decía ahí. Es importante el uso de hashtags, lo hablamos en uno de nuestros encuentros, porque esto me permite como agrupar información, ¿cierto? Y me permite como encontrarlo más rápido. El hashtag se me vuelve, el numeral se me vuelve a mí un link que me puede llevar a un lugar donde la gente está etiquetando este mismo, ¿sí? Entonces eso me va a permitir expandirme un poco y generar un poco más de tráfico. Lo recomendable para el uso de los hashtags, de los numerales, siempre es que sea en un promedio entre 10, máximo 15 hashtags, máximo. Y eso ya realmente es mucho. También dependiendo la extensión del posteo, es decir, de este posteo. ¿Sí? Si este posteo es muy, muy, muy extenso, ¿bien? No es tan recomendable llenarnos de hashtags. Pero si el post es concreto, preciso, da la información exacta que se tiene que dar, se acompaña de una fotografía, pues vamos a poner un número de hashtag que oscila entre los 10, más o menos. ¿Sí? Siempre es importante, muy importante, que los hashtags hablen, porque también es eso, ¿cuáles utilizar? Es muy interesante si nosotros nos vamos a las tendencias del día. ¿De qué se está hablando? ¿Sí? Para mirar a ver cuáles se están utilizando. Y lo otro es que yo puedo empezar a crear mis propios hashtags para empezar a crear las tendencias. También. No es sencillo, pero forma parte del trabajo que hay que hacer. ¿Sí? Eh, Ay, no había visto por acá el chat, me disculpan. A ver, nos dice Yolanda que ya lo tengo, me pareció un buen referente. Ah, bueno, estaba hablando Yolanda del planeador que ya lo tenía. Qué bueno que te haya sido muy funcional este planeador. Y nos dice Camilo que le pasó porque volvió a publicar después de 3 meses. Ya recuerdo, Camilo, que hace en la charla con Lisset nos decía que tenía su público, pero que les publicaba cada 3 meses. Qué bueno que hayas vuelto a publicar. No hay que abandonar a nuestro público 3 meses. Eso es mortal. Eso es suicidio. No podemos abandonar a nuestro público. Tenemos que estar ahí en boca porque la competencia en redes es impresionante. Hay organizaciones y entidades y empresas de publicidad y de marketing encargadas de hacer esto diario, a cada minuto. Y nosotros, con nuestros pocos conocimientos y nuestras pocas herramientas, tenemos que entrar a pelear con ellos. Entonces hay que entrar en esa competencia fuerte. Entonces, por eso nunca abandonen a su público, nunca lo dejen. Otra cosa que me da pie para hablar ahí con el caso que nos pasaba con Camilo, es que se acostumbra mucho, y tampoco está bien, a trabajar en redes sociales solo cuando algo está pasando. Por ejemplo, es que tenemos esta semana o este mes tenemos temporada, vámonos para las redes, publicando todos los días, compartiendo, respondiendo mensajes, haciendo publicaciones todo el mes. Se acabó la temporada, ya vendí lo que quería vender, ya produje lo que quería producir y me voy y otra vez las redes abandonadas. No hay nada más terrible y poco funcional para trabajo en redes sociales y en difusión, compañeros, que entrar a una página que la última publicación fue hace 1 o 2 meses mientras estuvo en una campaña y después vuelven otra vez con toda para la siguiente campaña. Eso no está bien. Hay que, lógicamente, cuando nosotros estamos en una actividad más fuerte, pues tenemos más material para compartir, ¿cierto? Pero para eso, entonces, recuerden que hablábamos de los objetivos secundarios. Mantengamos esos objetivos secundarios mientras tal vez no haya algo para producir constantemente. Cuando hablábamos de los objetivos secundarios, recuerden que hablábamos de hacer un detrás de cámaras, presentar al director de nuestra compañía o nuestra organización, hacer un en vivo, charlemos, hagamos un en vivo hoy. No tenemos temporada, no tenemos obra, no tenemos función, no tenemos canción, no tenemos libro, no tenemos poema durante esta semana, pero lo que vamos a hacer es un en vivo, vamos a conectarnos y a charlar con personas que se nos conecten. Vamos a charlar con otra organización que hace lo que nosotros hacemos. Vamos a hacer un concurso, ¿sí? Eh, vamos a, vamos a compartir unas foticos del detrás de cámara o vamos a hablar de uno de nuestros integrantes. Hoy queremos presentarles a nuestro luminotécnico,
queremos presentarles a nuestro, no sé, uno de nuestros músicos, al bajista, el bajista que siempre está por allá atrás en los grupos musicales, que lo dejan por allá atrás siempre. Hoy queremos hablar de él. Ese tipo de cosas mantienen el interés en nuestra comunidad, ¿sí? Y es importante, entonces, nunca abandonen a su público porque no están produciendo material ni están produciendo contenido. Entonces, dejémoslo mientras vuelve y pasa algo. No, hay que mantenernos siempre presentes, ¿sí? Muestra a ver qué nos siguió contando Camilo por acá. Él nos dice que según las estadísticas, llegó a 237 personas y pasó porque que no llegó a más por los hashtags y el horario. Me dio por compararla con las anteriores que había hecho y esa llegó a 237 y las demás llegaron a 650 personas, pero era por el horario en que las hice, los hashtags y claro, estaba más activo publicando. Entonces depende mucho porque algunos tuvieron 1200 impresiones, pero eso entra en juego todo, ¿sí? Está muy bien. Lo que nos cuenta Camilo es que se dio cuenta que por el horario y por los hashtags que estaba utilizando, estaba llegando a un número de personas. Me imagino haces el cambio y ya empiezas a llegar a un número más grande de personas y eso es supremamente vital e importante. Voy a pasar ahorita para el cierre. Muchas gracias a Camilo Ángel por compartirnos esta experiencia. Para quienes no lo recuerdan, él nos comentó hace un par de semanas que publicaba cada 3 meses. Tenía totalmente olvidado a su público, pero qué bueno que lo hayas retomado y no lo abandones. 1200 impresiones en un rango de tiempo es un buen dato, es un dato muy importante. Ya vamos a ir a mirar ahorita, con eso es que quiero cerrarles ahorita para que miremos cómo trabajar con las estadísticas que nos provee a nosotros tanto Instagram como Facebook. Entonces estábamos acá en los hashtags. Muy importante siempre que cuando usen hashtag, ese hashtag diga algo de ustedes. ¿Qué estoy haciendo? Yo hago teatro, hashtag numeral teatro. Yo hago danza, numeral danza. Teatro colombiano, si estoy en mi ciudad, teatro pereirano, si estoy de Pereira, pongo el ejemplo de Pereira, yo soy de acá, Pereira. Y muy importante poner la ciudad o las ciudades donde me gustaría también que esto se estuviera compartiendo. Entonces, si esto va para algún lado específico, quiero que sea para algún lado específico, utilizar ese hashtag de la ciudad. Ser muy precisos y muy pertinentes. El hashtag, el numeral, no es una frase larga que me pongo a ponerle numerales. Eso no es. Hay que buscarlos muy bien. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Con qué quiero relacionarme y en qué ciudad? Eso me podría dar a mí también una idea muy importante de qué hashtag, qué numerales utilizar. Por ejemplo, para este caso, nosotros utilizamos los numerales teatro, numeral Bogotá, numeral Cartagena, numeral Riohacha, porque es en estas ciudades donde estábamos realizando como la gira. A pesar de que era una gira virtual, pero queríamos específicamente públicos de esas ciudades, ¿sí? Entonces, por eso etiquetábamos esas ciudades. Y también, por ejemplo, fíjense en utilizamos hashtag Tropa Teatro. Tropa Teatro se llama la organización con la que trabajo y con la que realizamos este planeador, para la que se realizó este planeador. Entonces, muy importante poner el nombre de mi organización para irlo teniendo ahí todo el tiempo irlo teniendo. Bueno, entonces, en esta estrategia que estamos diseñando para las redes, primero armamos nuestro calendario, armamos nuestro contenido, y aquí todas las celdas que acá para abajo puedan tener ustedes para hacer una muy buena planeación. Acá fíjense que este ejemplito lo dejé para planear para 2 días, una primera un 10 de junio y una segunda un 12 de junio, que tuvieran 2 días de margen. Nosotros hacemos esas publicaciones con esos lapsos de tiempo porque forma parte de como el estudio y el análisis que hemos hecho. Y ya las otras pestañas de nuestro planeador, que son muy importantes, pues los contactos, ¿cierto? Siempre tengan sus hojas de contactos, siempre, con toda la información que puedan obtener de ellos. ¿Por qué les interesa? ¿A qué se dedican? ¿Dónde están? Si tiene correo, si tiene teléfono, si tiene Facebook, porque de pronto necesitamos etiquetar a esa organización, si tiene Instagram, si tiene cuenta, canal de YouTube que necesitamos etiquetarlos. Es muy importante tener estos contactos de nuestra comunidad, de las empresas, bien sea las que queremos llegar o bien sea con las que estamos trabajando. Eso es supremamente importante, compañeros, porque recuerden, estamos difundiendo contenido, necesitamos generar contenido cultural, necesitamos generar comunidad.
¿sí? También tenemos una pestaña acá de medios, de comunicación, para nosotros son importantes. Entonces tenemos acá su información. La información de redes siempre es vital para estarlos etiquetando a ellos. Les ponía un ejemplo cuando hablábamos de este planeador y era, si yo quiero difundir, pues los medios de comunicación son los que me ayudan a difundir y ahorita pues hay muchísimos medios de comunicación que han decidido irse para las redes sociales y hacen transmisiones y hacen casi que todo su contenido a través de redes sociales. Entonces ellos están como buscando información constantemente también. Entonces hagámoselas llegar, que uno los etiquete en una publicación que uno tenga, pues está ofertando un montaje, un espectáculo, un producto, lo que sea, y es importante etiquetar ciertas organizaciones que me podrían ayudar a mí como con la difusión. Les contaba, por ejemplo, en Pereira que existe la empresa Ciudad Cultural. Ellos tienen como un espacio digital donde difunden contenido cultural todo el tiempo. Entonces, para nosotros, en nuestra organización, siempre es muy importante etiquetarlos a ellos, porque cuando los etiquetamos, ellos pasan nuestro contenido por su página. Ellos capturan ese contenido que nosotros tenemos y lo pasan por su página. Solo con etiquetarlos, ellos están todo el tiempo en la búsqueda de qué está pasando culturalmente en la ciudad esta semana. Y entonces empiezan hacer como su agendita semanal y dicen, bueno, el lunes se va a presentar tal cosa, el martes tal otra. Entonces, etiquetarlos a ellos nos ayuda mucho porque nos difunden de manera gratuita, no les estamos pagando, nos difunden de manera gratuita eso. Entonces, también es muy importante hacer esa pesquisa, irse buscando por ahí por redes, por los medios de comunicación digitales, mirar qué redes manejan y es guardarlas aquí en este planeador y etiquetarlos siempre a ellos. Bien. Y bueno, las estadísticas, siempre es muy importante tener una pestaña de estadísticas para ir llevando ese control. Eso que publiqué en el contenido, a ver si me funcionó o no me funcionó. Sí, aunque estas estadísticas realmente nos las ofrece a nosotros de manera muy precisa y muy detallada Instagram y Facebook, pero siempre es muy importante como poder sacar aquí los daticos importantes que me pueden ser a mí funcionales. Bueno, voy a dejar de compartirles entonces esta pantalla del planeador porque quiero compartirles entonces unas herramientas muy interesantes que quiero que miremos. Eh, por acá vamos a abrir. Permítanme un segundito que estoy compartiendo otra pantalla. A ver, compartamos. ¿Dónde está? No lo encuentro. Acá está. Estoy compartiéndoles en este momento una página de Facebook, una página desde una fanpage, una página de seguidores. Este es mi Facebook. Yo desde mi Facebook administro esta página. Este es un proyecto muy bonito. Los invito a seguirlo de una vez. Publicidad política pagada. Que se está realizando también en la ciudad de Pereira. Se llama African League. Un proyecto que se hace con la Secretaría de Cultura. Y es una serie, una especie de serie para redes sobre cocina ancestral del Chocó. Bueno, lo que quiero mostrarles esta es una fanpage, ¿sí? Normalita. Lo que quiero mostrarles es como algunos elementos importantes que nosotros podemos rescatar para el trabajo en redes sociales. Bien, uno de ellos, perdón, son las herramientas de publicación. Siempre que uno es un administrador de una página, cuando nosotros ingresamos a la página de Facebook como tal, y yo soy administrador siempre sobre esta pestaña, tal vez algunos lo vean diferente porque Facebook está migrando a su nuevo diseño. Este es el nuevo diseño de Facebook. Cambió su entorno gráfico, pues las herramientas siguen siendo las mismas, pero cambió su entorno. Algunos perfiles se conservan todavía, otros ya cambiaron a esta nueva forma, ¿sí? En esta nueva forma, entonces, acá sobre esta columna vamos a tener todas las herramientas que me permite a mí trabajar como administrador. Yo soy administrador de esta página, entonces a mí me permite llegar acá. Vamos a mirar entonces un elemento muy importante que me parece vital que todos conozcamos y entendamos, y son las herramientas de publicación, como primera herramienta. Vamos a verlo.
está cargando. Está un poquito lento mi internet. Esperemos ya que cargue. Bueno, tenemos aquí entonces nuestras herramientas de publicación. Estoy en una herramienta que me permite a mí como administrador de mi página poder tener y poder revisar. Y aquí lo que me va a mostrar en términos muy generales son las publicaciones que se han realizado, ¿sí? ¿Entre qué fechas? Aquí me está dando un rango de fechas entre el 9 de octubre y el 17 de octubre. Esta es una página que he estado, apenas está iniciando esta página. Esta página tiene un par de semanas de haberse abierto. Se está ahí creciendo de a pocos. No se ha hecho pagos todavía. Esta es una página que estamos haciendo crecer simplemente de manera orgánica, ¿sí? De manera orgánica. ¿Recuerdan cuando hablábamos del concepto de orgánico? Que es ese público que llega a nosotros por realmente el interés de nuestro producto, no porque estemos pagando para que llegue. En las publicaciones, a mí me dice algo muy importante. Por ejemplo, esta publicación, fíjense, solo pararme sobre ella, me muestra qué fue lo que se publicó, todo ese texto que vemos sobrepuesto sobre esa ventana, cómo se publicó. Fíjense, ahí tengo un uso de hashtag, tengo unas etiquetas y tengo muy preciso lo que está pasando. Me dice que se publicó el 17 y me dice el alcance. Hasta el momento he tenido un alcance de 39 personas, 2 interacciones, ¿sí? Porque se publicó hoy, muy temprano. Y no tengo comentarios todavía, pero miremos, por ejemplo, una que ya haya funcionado un poquito más. Esta, por ejemplo. Esta publicación, que fue una fotografía, vean ahí el copy, el post, se publicó el 14 y tengo 571 personas alcanzadas, tengo 119 interacciones con la publicación. Cuando esto me dice interacciones, me está diciendo que las personas interactuaron, abrieron la publicación, dejaron un comentario, dejaron una reacción. Alguna cosa de esas hicieron, alguna acción de esas fue la que se realizó. Entonces, en esa medida, entonces 119 personas me interactuaron acá. Tuve 75 reacciones. Reacciones es que me dejaron un like, un me asombra, un me enoja, un me divierte. No tuve comentarios en esta publicación, pero 6 personas la compartieron. Inicialmente, ¿para qué me puede servir a mí tener estos datos? Y aquí es donde ya tenemos que nosotros empezar a trabajar, porque empezamos a extraer la información importante de esto. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con esta publicación del 14 que tuvo tan buen movimiento? Porque miren que hubo 571 personas, pero no tuve el mismo movimiento con esta publicación del 13. ¿Qué es lo primero que tengo que ir a revisar? ¿Cuál fue el formato que se publicó? Por ejemplo, esta publicación es un video y esta es una fotografía. Quiere decir que para este momento me está funcionando más a mí publicar fotos que publicar videos. Y simplemente estos daticos me lo están mostrando, ¿sí? También tendría que ver con el día. 13 de octubre era que, miremos por acá a ver el calendario, el 13 de octubre fue un martes, el 14 fue un miércoles. El miércoles tuvo mejor rendimiento mi publicación. Quiere decir que ya podría yo empezar a mirar si el miércoles da buen rendimiento. Igual las cosas de los miércoles siempre funcionan, compañeros. Si ustedes quieren arrancar a publicar de ceros y decir, bueno, ¿por dónde arrancamos? Arranquen lunes y miércoles. Esos días son fundamentales para el tráfico en Internet. Entonces, bueno, ya tengo por acá otro datico entonces, y es que el 14 tuvo mejor rendimiento mi publicación. Fíjense que casi que fue el doble de todo en reacciones, en personas alcanzadas, en interacciones. Se compartió el doble de veces. Entonces creo que el miércoles, ahí me va dando datos. El miércoles es un buen día para publicar. Me va muy bien publicando fotos. Entonces creo que voy a seguir por ahí, ¿sí? Esas son los daticos que yo tengo que empezar a tomar de acá, ¿sí? Y esto me lo permite a mí en las herramientas de publicación mirar las publicaciones que se han realizado y tener hasta el momento eso. Ya, si yo quiero unos elementos mucho más detallados, otra vez estoy en el inicio de la página, si quiero elementos más detallados, pues me voy a venir acá para las estadísticas. Bien,
las estadísticas. Esto es un panel que me permite a mí como administrador de la página. Yo soy el administrador de la página, soy quien la creo y la administra, entonces me permite tener acceso a estos recursos. Ahora miremos entonces los recursos de las estadísticas. A mí las estadísticas acá en Facebook y en Instagram me encantan. Me encantan porque yo no soy bueno con los números, no entiendo muy bien eso de la estadística como tal ni las matemáticas, pero Facebook le ayuda a uno como a entender bien esto. Realmente le ofrece a uno de una manera muy sencilla y muy precisa información que le puede a uno ser muy útil. Por ejemplo, fíjense todo lo que hay acá. Todos estos elementos, Facebook me entrega estadísticas de todos ellos. Una información general, me da estadísticas sobre anuncios, sobre los seguidores, sobre los likes que me han dado a mi página, las visitas que he tenido, lo que se ha hecho al interior de mi página, las estadísticas de mis publicaciones, cómo me ha ido con los eventos que he publicado, cómo me ha ido con los videos, cómo me ha ido con los mensajes. Todo eso me lo entrega él me lo entrega de manera muy detallada. Miremos, por ejemplo, por acá, por encimita nomás. Vamos a mirar las visitas a la página. Esta página, abramos esto. Resulta que esta página, desde el 11 de octubre hasta el 16 de octubre, ha tenido, ahí me va diciendo, el 11 de octubre mi página tuvo 18 visitas totales. Fíjense que hubo un pico el 12, porque hubo 35. El 13 algo pasó, bajé, hubo 29 visitas nomás. Y el 14 solo tuve 10. Algo tendría que haber pasado acá. O no hubo una publicación, no tuve contenido nuevo, o el contenido que tuve no fue funcional. Tendría que mirar. Porque ya el 15 hubo un pico más grande. En esta semana del 11 al 16, el pico más alto que he tenido de visitas ha sido de 43 personas. En ese solo día me visitaron 43 personas. Ahora, lo que tengo que hacer es que me voy a las publicaciones, como lo hice hace un momento, y miro qué publiqué el 15, qué día era el 15, a qué hora lo publiqué y qué tipo de contenido publiqué, porque evidentemente hubo más reacciones este día, ¿sí? Volvió a caerme el 16. ¿Será que no hice publicación ese día o la publicación no funcionó? Esas son las cositas que me ofrecen estas estadísticas que son maravillosas porque me está dando información muy puntual. Ahora, yo lo puedo hacer, fíjense acá, me da el rango, desde dónde hasta dónde quiere ver, ¿sí? Desde dónde quiere ver sus publicaciones y hasta cuándo quiere ver las estadísticas de lo que está sucediendo, ¿sí? Esto es muy sencillo realmente, compañeros, pero supremamente funcional. Y la recomendación, como siempre, es vengamos a esto. ¿Qué estuvimos trabajando en los encuentros anteriores y en el inicio de este encuentro? Planeación, planear. Conozcamos la herramienta, conozcamos nuestra organización, sepamos cuál es la mejor red, la que más nos funciona, la más funcional y útil para nosotros. Usémosla. Empecemos a publicar, empecemos a compartir. Y después de que lo hagamos, ahora vámonos a, eh, a revisar qué es lo que ha pasado. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Por qué funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Sí? Esas son cositas que yo al interior de mi organización, con la persona que esté trabajando en las redes sociales, o si soy yo, que me tengo que realmente hacer. No se trata de mandar publicaciones por publicar, como tírenlas ahí y miremos a ver qué pasa, publiquemos esta foto que quedó lo más de bonita. No, se trata de ser organizados en nuestra planeación, en nuestra estrategia y hacer la revisión de nuestras estadísticas. ¿Sí? Vamos a mirar por acá otro, por ejemplo, los likes. La página, por ejemplo, nos dice que en un rango tuvo hasta el momento, 103 likes, o sea, 103 seguidores, 103 personas están siguiendo. Acá se ve el rango de personas. El 11 de octubre tuvimos 19 seguidores, pero ya el 12 fuimos 34, hemos ido creciendo, ¿no? El 13 tuvimos 37 y fíjense que vamos en un pico de que para el 16 de octubre ya teníamos 103 seguidores. Entonces, hay que mirar también, este datico nos puede servir y nos decimos, bueno, ¿qué pasó entre el 12
y el 15 y el 14, por ejemplo, entre el 12 y el 14 que subimos tantos, subimos 10 seguidores. Realmente, y esta página ha sido totalmente orgánica, es decir, la gente ha llegado acá porque le gusta o porque la ha encontrado, porque se la han recomendado, porque le ha gustado el contenido, no se ha pagado todavía para que esta página crezca en, en seguidores, ¿sí? Pero entonces eso nos dice, si la gente de manera natural y orgánica está llegando acá, es porque algo interesante pasó durante estos días. ¿Qué es lo que ha pasado durante esos días? ¿Sí? Eh, ¿Qué otros elementos podemos mirar acá? Es muy importante que cada uno revise, estemos revisando constantemente todos esos recursos que nos ofrecen las estadísticas de, de Facebook. Por ejemplo, miren estas estadísticas generales, que estas son generales, generales. En los últimos 90 días hemos tenido un evento. En esos 90 días, que esta página realmente llega, me toma 90 días, pero esta página lleva 2 semanas, hemos llegado a 1.300 personas. 1.300 personas alcanzadas. ¿Qué quiere decir ese alcance? Quiere decir que hay 1.300 personas que han visto mi página, que han interactuado con un contenido, que han visto una de sus fotos, que han visto uno de sus videos, que han dejado un like, que han dejado una reacción, que han compartido, que han dejado un comentario. 1.300 veces ha sucedido eso, ¿sí? Que es un dato importante porque también para mirar si vamos realmente creciendo o no lo estamos haciendo, ¿sí? Hemos tenido 48 respuestas a este evento tuvo 48 respuestas, ¿sí? Respuestas es personas que dijeron que iban a asistir o que le dijeron que les interesaba o que lo vieron, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, las estadísticas de Facebook. Ahora voy a permitirme, quiero compartir con ustedes. Víctor, tú me haces un favor y me das entrada con mi celular. Voy a ingresar con mi celular. Listo, Darío, ahí te di la entrada. Muchas gracias, Víctor. Voy a entrar con mi celular porque quiero compartirles, voy a dejar de compartir acá, quiero compartirles otras estadísticas de Instagram también, cómo ingresar a las estadísticas de Instagram, también cómo son de funcionales y de importantes. Y lo voy a hacer a través de mi celular para poder ingresar a Instagram. Voy a bloquear mi audio de acá de la pantalla del computador para que no tengamos interferencia. Bueno, a ver, me están escuchando por acá. Bueno. Voy a compartirles pantalla. Permítanme un segundo. Ahí les estoy mostrando mi pantalla de celular y vamos a entrar a Instagram. En Instagram tengo esta página, que es una página de Tropa Teatro, de la otra organización con la que trabajo. Y quiero mostrarles las estadísticas. También cómo accedemos. Cuando estamos en el inicio de nuestra página, entonces fíjense que podemos, acá tenemos este botoncito debajo de editar perfil que nos dice estadísticas, que también son maravillosísimas estas estadísticas. Fíjense, por ejemplo, que nos da un resumen y nos dice, en los últimos 7 días, y nos hace un resumen de esos 7 días, hemos tenido 707 cuentas alcanzadas. Es decir, 707 personas que tienen Instagram han ingresado al nuestro o han visto un contenido que nosotros hemos publicado. Hemos tenido 113 interacciones con ese contenido. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a mirar entonces. Vamos a mirar, por ejemplo, en las cuentas alcanzadas. Fíjense esas estadísticas tan interesantes que nos dice ahí. Porque, por ejemplo, fijémonos en la barra del jueves. ¿Qué pasó este jueves? Porque ese jueves fue donde más se tuvo alcance, tuvo más actividad la página, ¿sí?
ese día se alcanzaron, el total entre el 3 de octubre y el 9 de octubre se alcanzaron 1.765 impresiones. ¿Qué es impresión? Que alguien lo ve en su pantalla. Que cuando usted está subiendo ahí en su celular, lo vio. O sea, 1.765 veces nos vieron el contenido entre el 3 y el 9 de octubre. Y el día que más vieron nuestro contenido fue el jueves. Volvemos a lo mismo. Ya sabemos que, por ejemplo, según esta gráfica, para nosotros como organización, los lunes y los jueves son días de más tráfico. Porque realmente nosotros con la tropa publicamos información todos los días, pero algo pasa el lunes y algo pasa el jueves, porque fíjense que ahí nos está mostrando que hubo más interacción. ¿Sí? Vamos a mirar las interacciones con el contenido. Tuvimos 113 interacciones con el contenido entre el 3 y el 9 de octubre. De esas interacciones, 110 personas dieron un like, nos dejaron un corazoncito en nuestras publicaciones. Y alguien guardó nuestro contenido 3 veces. 3 personas o 3 cuentas guardaron nuestro contenido. Le hicieron una captura o compartieron, le dieron, repostearon nuestro contenido. ¿Qué contenido habrá sido ese entonces? Eso sería muy interesante verlo. Y aquí es donde nos está mostrando las publicaciones. Vamos a verlas todas. Miren esto tan maravilloso que hacen nosotros, porque nos muestra. Todo esto que estamos viendo acá son publicaciones. Fíjense entonces, nuestra última publicación tuvo 80 likes. La segunda también. También tendríamos que entonces irnos a mirar qué pasó con esas dos publicaciones que también tuvieron tan buena interacción. Diferente, por ejemplo, de las últimas que estamos viendo abajo, que tuvieron solo 20, 21, qué días fueron esas publicaciones, qué contenido se publicó, fueron videos, fueron varias imágenes puestas o fue solo una imagen, ¿sí? Eso son los datos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta después de haber hecho nuestra planeación. Entonces, miren lo importante. Planeamos, montamos, decidimos red, producimos nuestro contenido, lo empecemos a subir a redes y después nos vamos a revisarlo para saber qué fue lo que estuvo pasando con él. ¿Sí? Eso es lo más funcional en estos casos. Vamos a mirar nuestro total de seguidores, por ejemplo. Está cargando ahí. A nosotros en este momento, en este perfil, nos siguen 1.369 personas. ¿Sí? Y aquí nos está mostrando, miren este dato tan importante, por ejemplo, las principales ubicaciones. Obviamente, pues en Pereira nos siguen más, pero tenemos seguidores de Bogotá, de Medellín, de Manizales, de Cali, y miren el rango de edades. Este dato, ¿por qué es tan importante, compañeros? Porque cuando nosotros vamos a pagar un anuncio, bien sea en Instagram o bien sea en Facebook, él nos permite decir, bueno, ¿cuánto quiere invertir? ¿Y a qué personas quiere llegar? ¿En qué ciudades? Deme un rango de edades y deme unas ciudades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ya sé que en Pereira, Bogotá y Medellín nos está yendo bien, que nos está yendo muy bien con el rango de personas entre los 25 y los 34 años. Entonces, ese es el público que a mí me interesa. Entonces voy a seguir potenciando ese público. Me siguen más mujeres que hombres. Qué bonito dato. Más momentos de actividad. Fíjense, los días viernes son los días de más actividad en horas. 6 de la tarde el viernes es el día que más actividad tengo con mi página. Ya sé entonces, me siguen entre 25 y 34. Me siguen más mujeres, me siguen más en Pereira, me siguen más los viernes a las 6 de la tarde. Con ese dato ya puedo ir a pagar unos anuncios. ¿Cómo llegué a ese dato? Pues primero tuve que haber experimentado un poco y haber revisado publicaciones. Voy a salirme de esta reunión de acá. Y voy a volver por acá.
Fíjense entonces, compañeros, esos datos tan supremamente interesantes que nos entregaron esas redes en estadísticas muy sencillas. Notan que no necesitamos pues grandes conocimientos en estadística. Pues claro, si los tenemos va a ser mucho más funcional, va a ser mucho mejor, ¿no? Pero no necesitamos grandes conocimientos en estadística para poder entender un poquito esto. Entonces, en nuestro planeador nosotros dijimos, vamos a publicar este afiche con este post, con estos hashtags, este día. Y después vamos y miramos las estadísticas y decimos, vamos a darle a esto una semana, vamos a darle 2 semanas. Y decimos, ¿qué pasó con ese contenido? ¿Funcionó? Nos fue mejor con videos, nos fue mejor con fotografías, nos fue mejor el lunes, nos fue mejor el viernes. ¿A quién estamos? Ah, bueno, ya tenemos entonces para pagar. Decidimos en la organización que vamos a sacar un pequeño presupuesto y vamos a empezar a pagar y a promocionar. Voy a mostrarles también así muy rápidamente, que se nos va acabando el tiempo y no quiero tomarles más tiempo del debido. Quiero mostrarles, por ejemplo, las publicaciones para pagar anuncios. Acá, en este centro de anuncios. Es también maravilloso porque es un paso a paso. Simplemente es un paso a paso. Entonces yo entro al centro de anuncios y aquí él me dice, ¿quiere crear un anuncio? Bueno, vamos a crear un anuncio. Y siempre me está dando las recomendaciones. Me dice, ¿qué quiere hacer como objetivo? ¿Recuerdan cuando hablábamos del objetivo de mi campaña? ¿Para qué quiero pagar? Tengo un sitio web y quiero conseguirle más visitas, o quiero simplemente promocionar una publicación porque me parece interesante esa publicación, quiero que se promocione. No, quiero promocionar un evento completo, o quiero tener más mensajes, o quiero promocionar mi página completa, o quiero conseguir clientes. Aquí Facebook me está diciendo, funciona igual para Instagram, me dice qué es lo que quiere realmente hacer. Yo le digo, ah, bueno, me interesa más ganar seguidores porque todavía no tengo los suficientes seguidores, entonces quiero promocionar mi página, ¿sí? Y él acá me va a dar una vista previa de cómo se vería el anuncio. Mírenlo acá, así se vería el anuncio cuando lo pague. Y acá era lo que les estaba diciendo, compañeros. Esto les voy a dejar también. Yo hace poco construí un tutorial de pago de anuncios en Facebook y en Instagram. Les voy a dejar un videito tutorial muy cortico, 5 minuticos, pero supremamente preciso. Se los voy a dejar ya en el grupo de Facebook. Ese grupo de Facebook lo voy a dejar abierto un buen tiempo para que sigamos compartiendo cosas. Recuerden, vayan allá, compártanos lo que ustedes hacen, déjenos sus redes sociales para que los sigamos. Creemos comunidad entre todos, compartámonos esa comunidad. Entonces, fíjense, por ejemplo, que aquí me está diciendo cuáles son las características del público que yo quiero tener, ¿sí? Y entonces me dice, por ejemplo, que las características de mi público, ¿cómo las quiero? ¿Qué quiero hacer? Entonces yo voy a crear un nuevo público. A ese público le voy a poner prueba. ¿Qué quiero que sean? Quiero que sean hombres, mujeres o todos. Quiero que tengan un rango de edad desde cuánto. Vamos a poner que sean desde como mi rango, la gente que más me sigue es entre 25 y 30, entonces lo voy a poner entre 25 y 40. ¿De qué lugares quiero que me sigan? Yo quiero que me sigan de Cali. Yo también quiero que me sigan de, de Medellín. Es decir, quiero que este anuncio que voy a pagar llegue allá, ¿sí? Voy a llegar a Cali y a Medellín. Listo. Voy a guardar ese público. Resulta que mi público al que se le va a mostrar este anuncio que yo voy a pagar va a ser de Medellín, va a ser de Cali y va a ser entre los 25 y los 40 años. Y aquí me dice cuánto quiere invertir. Facebook e Instagram me permite a mí invertir desde 4.500 pesos hasta indeterminado, ¿sí? Estos pagos se pueden realizar, por ejemplo, acá, yo lo hago con una tarjeta de crédito, pero estos pagos en Facebook y en Instagram se pueden realizar mediante físico, porque yo puedo decir que pago por Efecti o puedo pagar por Baloto, y eso lo que hace es que hago todo el proceso y él me manda un recibo a mi correo electrónico y con ese recibo voy pago y empieza mi anuncio. Y si no, yo puedo poner una tarjeta de crédito y él me va descontando. Lo interesante de los anuncios es que usted arma la campaña. ¿Cuándo quiere que empiece? Por ejemplo, esta campaña va a ser para 5 días y va a finalizar el 22 de octubre, empezando hoy. Yo puedo decirle que dure 2 días, que dure 3 días, que dure los días que yo quiera y me va a decir, voy a invertirle acá 5,000 pesitos nomás. Él me dice que con estos 5,000 pesos,
él me alcanza a estimar entre 819 y 2.400 personas diarias. Es un aproximado, pero funciona muy bien. Realmente esto funciona muy bien. Cuando uno va a mirar las estadísticas de lo pago, se da cuenta de que esto funciona supremamente bien. Realmente el crecimiento sí es importante y no se necesitan hacer grandes inversiones. Uno podría hacer inicialmente ganar unos seguidores orgánicos, ganar, no sé, unos 200, 300 seguidores orgánicos, después hacer un pago no muy costoso, digamos, vamos a invertir 50.000 pesos, que se gasten 5.000 pesos diarios durante 10 días. Y ya eso podría ayudarnos a que nuestra página crezca muchísimo más. Yo puedo promocionar una página, puedo promocionar solo una publicación o un video, una fotico, puedo promocionar un evento y funciona igual para Instagram también. Vuelvo, les digo, les voy a dejar un video tutorial muy cortico que hice hace unos días, que los voy a compartir en el grupo. Entonces, dejemos de compartir acá ya pantalla. Entonces, mis queridos compañeros, para que vayamos finalizando, crear comunidad, planear las estrategias, planear las campañas, entender que los contenidos culturales son contenidos que se pueden convertir en productos o servicios, pero que también tengo que generar una comunidad. Que hay que perderle ese miedo a las redes sociales, que las redes sociales no comen gente. Las redes sociales son supremamente funcionales, supremamente interesantes e importantes y sobre todo útiles, que pueden servirme para mi empresa, que necesito organización, planeación. Planeemos siempre nuestras estrategias. ¿A quién queremos llegar? ¿Cómo queremos llegar? ¿Cuál es el contenido que yo produzco? ¿De qué se trata mi contenido? ¿Qué hacemos nosotros artística y culturalmente? Y recuerden algo muy importante que hablamos muy interesante con Lisette hace 15 días. El aporte, para diferenciar eso del producto y el servicio de la cultura, es qué tanto estoy realmente aportando a mi comunidad. ¿Sí? No se trata de vender camisas, se trata de generar un aporte realmente significativo a mi comunidad. Ahí es donde vendría estando la diferencia entre vender productos, vender servicios y difundir cultura y difundir arte. Que impactemos, que realmente generemos un impacto funcional y real en nuestra comunidad para poder expandirnos a otras comunidades y de esa manera poder llegar a más personas y ya empezar a generar un sentido monetario, a monetizar eso que yo estoy haciendo. Si nosotros vivimos del arte y de la cultura que hacemos, pues tenemos que vivir de ella, tenemos que venderla bien. Y ahora hay que venderlo a través de las redes digitales. Recuerden esas herramientas que les había dejado y habíamos hablado, cómo crear logos sencillos y gratuitos, cómo crear aplicaciones en Canva, que me permite hacer esas imágenes, ¿lo recuerdan? Esas imágenes sencillitas. Todos esos enlaces se los dejé en el grupo compartido de Facebook, ahí vamos a ingresar. Les vamos a dejar estos encuentros, las grabaciones los van a encontrar nuevamente ahí. Si alguien necesita algo, lo puede escribir por correo electrónico, nos puede buscar por las redes sociales, me pueden buscar por mis redes sociales personales. Con mucho gusto voy a poder resolver las preguntas que tengan, por la red social de la Corporación Déjalo Ser, por la red social de la organización CLEIS. Cualquiera de esas organizaciones, síganos, déjenos sus preguntas, lo que necesiten saber de esto del mundo digital. Si van a empezar sus campañas, si tienen alguna duda y quieren que lo revisemos, con muchísimo gusto tomamos el tiempito y lo hacemos. Estamos es para apoyarnos y colaborarnos. Doy entonces por terminada nuestra sesión del día de hoy. De esta manera también doy por finalizado nuestro seminario. Les agradezco enormemente todo el apoyo que han tenido, el juicio, los muy juiciosos, los que lograron llegar hasta acá, hasta el final. Ha sido para mí un verdadero y maravilloso placer estar con ustedes estas sesiones cada 8 días. Me las he disfrutado muchísimo. He aprendido también mucho con ustedes, con las cositas que nos han compartido. Mil y mil gracias para todos. Bueno, sigo en las redes. Veámonos por ahí en las redes por si tienen alguna duda. Ya me imagino nuestro compañero y coordinador Víctor nos dará alguna información ya para el cierre. Por mi parte, muchísimas gracias, bendiciones para todos, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias, Darío, por habernos acompañado en estas semanas en este seminario, y muchas gracias a todos ustedes, la gente que estuvo en Zoom durante 6 semanas consecutivas atendiendo a esta iniciativa de la Corporación Déjalo Ser. Creemos que fue un proceso muy interesante, un ejercicio de formación que esperamos que haya sido muy útil para ustedes, para sus organizaciones, muy enriquecedor. Muchas gracias por acompañarnos, a la gente que estuvo conectada
a través de nuestro Facebook Live durante todas estas semanas también. Muchas gracias por habernos acompañado. Y los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes, del Facebook. Ahí vamos a estar compartiendo más información y vamos a tener otras iniciativas durante las próximas semanas y el próximo año muchas más. Nosotros somos la corporación Déjalo Ser, nos apoya la corporación CLEIS, Centro Latinoamericano de Educación e Investigación SER, y la corporación Casa Taller. Sigan por favor a todas estas organizaciones en sus redes, ahí encuentran información de todas las cosas que hacemos, y además este fue un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura en el marco de su convocatoria Comparte lo que somos. Nos vamos del Facebook Live, muchas gracias por habernos acompañado, chao, chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.